Mis saludos, amigas y amigos amantes del arte y para quienes no lo son también, que siempre hay tiempo para aprender a disfrutar de una buena obra. Mi nombre es Hamlet Fernández y como siempre les digo, soy un crítico de arte al que le gusta detenerse en las disímiles maneras que tiene una obra de ser interpretada y comprendida. En esta ocasión les quiero hablar de un artista cubano ya fallecido, pero que en este mes de octubre estuviera cumpliendo 95 años. Se trata de uno de los artistas cubanos más importantes de la década del 60 por la manera en que contribuyó al desarrollo experimental de la escultura en Cuba y sin embargo se trata de un artista totalmente desconocido, por lo menos para el público en general. Me refiero a Reinaldo González Fonticiela. En mi libro La Cela del Sol, Impactos de la política cultural socialista en el arte cubano, entre los años 1961 y 1981, yo le dedico un capítulo a Fonticiela, a analizar por qué la obra escultórica de Fonticiela fue incomprendida en ese contexto, por qué generó un conflicto de recepción. Y su historia es quizás una de las historias más tristes del arte cubano, porque Fonticiela nunca pudo exponer sus objetos experimentales, sus ensamblajes, sus collages, sus bricolage. Era un tipo de obra extremadamente experimental, como ya vamos a ver, y nunca se le dio la posibilidad de exponer sus objetos, sus esculturas experimentales en los espacios expositivos del momento. Y el artista tomó la dramática decisión de destruir todo su trabajo escultórico en el año 1975. Por tanto, con este vídeo quiero homenajear su memoria y dar a conocer al público en general lo que se conserva, lo que sabemos hoy de su trabajo a través de un puñado de fotografías que conserva su familia. A partir del año 1962, Reinaldo González Fonticiela comienza a hacer un tipo de obra a la que le llamamos escultura, pero por los materiales utilizados, así como por lo experimental de su procedimiento creativo, esos ensamblajes o bricolage resultaban ser una total invención artística para el contexto cubano de los 60. De ahí que la propuesta de este singular artista generara un gran conflicto de recepción, siendo rechazada por los burócratas de la cultura del momento, entre los que también se encontraban artistas, por supuesto. Fonticiela nunca pudo exponer sus objetos, apenas se conservan algunas imágenes de esa vertiente de su trabajo. Desiderio Navarro, en apuntes realizados a finales de los 60, que nunca llegaron a ser publicados, comenta que el escultor Tomás Oliva, quien presidía la Dirección de Artes Plásticas del Consejo Nacional de Cultura, el tristemente célebre CNC, y era incluso pariente político de Fonticiela, siempre le negó la posibilidad de exponer sus piezas experimentales. Según testimonio del propio Fonticiela, cuenta Desiderio en sus notas de aquellos años. Dice Desiderio: uno de los reparos políticos era que él era espiritista y la obra tenía algo de mística, de ocultismo, a lo que él replicaba que él era de la misma escuela espiritista que Augusto César Sandino, cuyo nombre nadie censuraba. Otro era el de dar una imagen oscura, pobre, fea, deprimente de la realidad, a lo que él replicaba que su obra no reflejaba la realidad exterior, sino realidades interiores, fuerzas y luchas internas del hombre, lo cual resultaba tanto o más imperdonable para sus censores. Como podemos entender de este testimonio reconstruido por Desiderio Navarro, el trabajo de Fonticiela causó rechazo no solo por los materiales con los que creaba, chapapote, alambres, metal, madera, clavos, tierra, muñecos, sogas, fibras vegetales, etc. También porque sus objetos parecían ser portadores de una energía, de una carga mística o religiosa. Imagínense, para el pensamiento más conservador del momento, la propuesta de Fonticiela quedaba fuera del horizonte de lo que se consideraba y aceptaba como arte, porque aquellas obras confeccionadas con materiales y residuos objetuales de todo tipo nada tenían que ver con la práctica escultórica tradicional, así como el aspecto poco complaciente de su visualidad, una estética de lo grotesco, lo feo, lo pobre, lo contingente, nada tenía que ver con el espíritu populista, realista y triunfalista
que los funcionarios del Partido Comunista esperaban que debía poseer un arte inspirado por la revolución y el pueblo heroico y trabajador. En el año 1967, en el contexto del Salón de Mayo de París, que se realizó en La Habana, uno de los grandes acontecimientos de finales de la década del 60, el singular artista cubano fue descubierto por los visitantes extranjeros y cuenta Desiderio que cientos de ellos, críticos y artistas, durante semanas fueron en incesante desfile al solar de Marianao en que vivía Fontisiela en condiciones de extrema pobreza con su esposa e hijos, para poder apreciar tan experimental obra. Incluso, al año siguiente, el importante teórico y crítico de arte Yvon Tailander, en aquel entonces secretario del comité director del Salón de Mayo, durante una estancia en La Habana se interesó especialmente en la obra del desconocido escultor cubano. Tailander expresó su conmoción y admiración ante la inquietante propuesta de Fontisiela y lo calificó como un psicoescultor típico, descubriendo en sus esculturas las formas blandas e imperfectas y los símbolos de la vida fetal y del nacimiento. La imposibilidad de exponer sus artefactos en las galerías de la época llevó a Fontisiela a convertir su propio espacio de vida en un sitio de arte, en un gran environment, en un ambiente instalado en un site específico, prácticas propiamente posmodernas. Por ello, también es uno de los precursores de la posmodernidad artística en Cuba. Así lo describe Desiderio Navarro, apelando a su memoria. La casa no estaba llena de obras, dice Desiderio, sino que era toda ella misma una obra. Se caminaba por el poco espacio que dejaban entre sí los objetos y esculturas. Estos colmaban las paredes de las pocas y mínimas habitaciones. No solo coexistían en un continuum con muebles y utensilios domésticos, sino que muchos eran usados como parte del mobiliario, para poner y colgar cosas de la vida cotidiana, y, más aún, muchos eran hechos incorporando objetos ya usados por la familia misma en la vida cotidiana, como por ejemplo una sillita con orinalito de sus niños. Toda la producción objetual experimental realizada por Fontisiela durante la década del 60 y parte de los 70, sin duda una de las expresiones artísticas más originales y complejas de aquel periodo y de la plástica cubana en general, se perdió para siempre. El propio artista lo destruyó todo en el año 1975. Por ello, ni siquiera existe la posibilidad de dignificar la obra y la figura de su creador ante el público contemporáneo con una gran exposición antológica que la muestre en toda su magnitud y especificidad. Por ello, no existe una sola pieza objetual suya en el Museo Nacional de Bellas Artes o en alguna otra colección de importancia. La obra escultórica de Fontisiela solo existe fragmentariamente, como la estamos viendo, en un puñado de vetustas fotografías que apenas permiten entrever la intrincada materialidad de sus esculturas. Y por supuesto, en el recuerdo ya difuso de aquellos afortunados que tuvieron la posibilidad de ver las piezas en su entorno de creación original y dejaron algún testimonio, como fue el caso de Desiderio Navarro. Ahora, miren qué terrible. Fontisiela, como cualquier artista sincero, solo quería velar por el bienestar espiritual del hombre, dicho por él mismo, y para ello se había propuesto combatir con las sutiles armas de lo estético, según sus propias palabras, los males que consideraba históricos y universales. Por suerte dejó por escrito algunos testimonios, como este, les leo. Mi obra es un misil artístico dirigido al intelecto, invitándolo a meditar sobre los múltiples y más preocupantes problemas, conflictos y contradicciones de las sociedades humanas, sobre nuestras miserias materiales y espirituales, y sobre las más trascendentales propiedades del ser. Es una concepción del arte en función de la experiencia social, al servicio de la búsqueda de la verdad y el progreso de la humanidad. Fin de la declaración de Fontisiela. Esto que les acabo de leer es una declaración manuscrita del artista, recogida por Meilín Cabrera en su tesis de licenciatura, quizás el primer rescate académico que se hizo de su obra escultórica, dramáticamente autodestruida. La propia Meilín me contó que Fontisiela le había puesto como única condición para colaborar con su investigación que esa declaración de principios debía de aparecer en la tesis. Solo a la altura de 2001, escuchen bien, solo a la altura de 2001, a menos de un año antes de su muerte, Reinaldo González Fontisiela tuvo su primera exposición personal
en Cuba, curada por Maylin Cabrera en la Galería Servando Cabrera de Playa. Pero para esa fecha solo se podía contar con sus dibujos. Maylin logró convencerlo para que reuniera los que conservaba y colaborara con la realización de la exposición. El artista murió en 2002 a los 74 años y la única exposición póstuma con que se le ha rendido homenaje se efectuó en marzo de 2003 en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, también curada por Maylin Cabrera, a quien le debemos el trabajo de investigación académica de rescate más serio que se ha hecho hasta hoy de la obra de Fonticiela. Este 20 de octubre de 2022, fecha en la que Reinaldo González Fonticiela hubiera cumplido 95 años, vamos a homenajear su memoria, vamos a recordarle de la manera en que quizás él se vio a sí mismo en los momentos más difíciles de su vida. Me refiero a una pieza que se me antoja la viva estampa del artista maldito, el artista incomprendido, marginado y excluido por sus contemporáneos y en su propio medio cultural. Vamos a detener la mirada en El Decapitado, una obra que, incluso a través de las pocas fotos que se conservan de ella, nos transmite una energía telúrica, una fuerza dramática, el drama terrible de la vida, del sufrimiento y también de la dignidad humana que se expresa a través del acto maravilloso de la creación. Sentado en un trono maltrecho de mimbre deshilachado, un cuerpo de aspecto calcinado o momificado, con ambas piernas amputadas por las rodillas, sostienes con las dos manos a la altura del vientre la cabeza guillotinada, y las manos, además, parecen tapar la boca, como si la muerte no bastara. La figura, según se puede apreciar en las pocas fotos que existen, fue construida con materiales como trapos, madera, tierra, chapapote. Su inmovilidad zen, su frontalidad, su hieratismo, su reposada calma post-mortem y el rostro decapitado que las manos fijan al centro del cuerpo son una presencia tan rotunda como la consecuencia misma de la muerte. Pero fíjense bien, el rostro le da la cara al porvenir, nos mira de frente con toda la dignidad de su mutilación, con todo el magnetismo de su anonimato. La materia chamuscada, ennegrecida, permite fantasear con una visión. El hombre se ha levantado de las llamas a la que fue arrojado para ser reducido a cenizas. Recoge su cabeza ya deforme, incinerada, sin rasgos propios, y se sienta en su lugar, el que le reserva la historia, para mirar y ser mirado desde la posteridad.